Si está la sociedad, ¿cómo no quieren que pelee? Unos pasean su llanto, el narco pasea en un Mercedes. Si pasa frente a una marcha, no nos miren como locos. No se olviden que estos locos también luchan por ustedes. Todo puede cambiar si el pueblo se compromete y sale a la calle a luchar. Unámonos como hermanos para hacernos escuchar. Tenemos nuestros derechos, también la obligación de hacerlos respetar. Todo puede cambiar si el pueblo se compromete y sale a la calle a luchar. Unámonos como hermanos para hacernos escuchar. Tenemos nuestros derechos y también la obligación de hacerlos respetar. Hola, muy buenas tardes. Un gusto volver a compartir con ustedes voces de San Lorenzo y la región. Vamos a estar hablando esta tarde, de la jornada de paro que hubo esta semana, este paro nacional que fue muy trabajado por distintas organizaciones en el país en una semana que, veníamos de días de crisis en el país con la estampida del dólar, con la devaluación, cambios en el gabinete, un gobierno nacional con Macri a la cabeza, tratando de contarnos que estamos bien, que vamos bien, que lo peor ya pasó, y por otro lado en la calle y en el pueblo una situación muy distinta en relación a cómo se está viviendo esta crisis que afecta principalmente a los trabajadores, que toca el bolsillo de los trabajadores, pero además las condiciones de vida en relación al trabajo, con despidos, con suspensiones, y además con esa otra pata que está necesitando Macri para que sus planes cierren, que es la represión a docentes en Chubut, represión en Corrientes, también represión a estudiantes de la fuga. Bueno, vamos a estar hablando de todo este contexto y de este paro que se dio justamente en esta coyuntura a nivel nacional. Para eso estamos con Luis Molinas, secretario general del Partido Comunista Revolucionario de Santa Fe, que nos va a ayudar también a ubicarnos un poco en la situación política y en todo lo que vamos viviendo día a día y que nos quieren hacer creer que es muy lejano a lo que nos pasa, pero tiene que ver con lo que vivimos cada día. Los invito a ver quiénes somos los que hacemos voces de San Lorenzo y la región y volvemos con el invitado. Como decíamos, vamos a hablar de este hito que fue el paro del 25 de junio, un paro nacional que fue contundente, que realmente se sintió en Argentina, y para hablar de ello estamos con Luis Molina. Buenas tardes, Luis. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, este paro que, como decíamos, fue muy trabajado por distintas organizaciones, se le pedía a la CGT hacía tiempo, por un lado, que fue muy contundente, y por otro lado, un gobierno que trata de convencer de que vamos bien, de que estamos bien. Y ahora, ¿cómo se para el gobierno ante esta situación que fue tan contundente a nivel nacional? Mira, creo que se para con mucha incomodidad. Creo que lo característica de esta semana ha sido que el gobierno perdió la serenidad, tranquilidad y el aplomo, ya ha descartado ministros, han empezado las primeras voces dentro del equipo gobernante discrepante con algunas medidas. Creo que la visualización de que el plan económico con el cual ellos pensaban salir de lo que ellos llamaban crisis a través de la gran aluvión de inversiones extranjeras que iban a venir, hoy el dólar está a 29 pesos con 60. Hay que recordar que cuando asumió Macri estaba a 9 pesos, o sea que ya hay una devaluación del 300%, y sin embargo no hay no solo que no hay ninguna noticia de inversión, sino que encima hoy nos desayunamos que hay una nueva demanda contra el gobierno argentino por 5.000 millones de dólares de los fondos buitres por la privatización de YPF. O sea que me parece que ya ni la sonrisa, ya no bastan y están sumamente preocupados. Yo creo que eso tiene íntima relación con la masividad que tuvo el paro.
Bien, en relación a estas cuestiones que tienen que ver, bueno, también con el nuevo ingreso al Fondo Monetario Internacional en la Argentina, que también ha causado muchas críticas, ¿cómo sería enfrentar al gobierno en esta coyuntura que se ve un poco más debilitado en relación a lo que venía diciendo? Porque ya, como vos decís, este aplomo, esta manera de querer explicarnos que estamos bien, se va cayendo poco a poco por la realidad objetiva que vamos viviendo en relación a esto. Mira, me parece que la forma de que se va ubicando en la realidad es que la gente ya está obligada a salir para resolver los problemas. Me decían recién, venía para acá, cómo se ha depreciado el salario. Entonces lo miden por los pesos, cuánto se ha depreciado en dólares. Pero ¿y si lo medís en kilos de harina? Si lo medís en kilos de carne, si lo medís en litros de leche, o sea que se ha ido creando una situación donde el conjunto de la población ya está con dificultades y eso acarrea, pues no es solo los que trabajan, no solo los que producen, sino que además todo el comercio y toda la industria está atravesando una crisis muy, muy grande. No se puede producir en un país con el 50% de tasa o el 60%, o el 100% con descubierto de cheque en el banco, que es la mecánica de financiación de la mayoría de los pequeños comercios, de las pequeñas industrias, que es el descuento anticipado del cheque para tener capital de trabajo. ¿Cuánto tiene que ganar y si además encima la gente no tiene poder de compra, no solo no lo podés resolver por el precio, sino que no lo podés resolver por el volumen de las ventas. Entonces se va a una creciente paralización. Yo creo que esa es la situación que se ha creado, en la que todo el mundo tuvo que ir obligadamente al paro. Yo no creo que muchos dirigentes sindicales hayan ido con ganas al paro, pero se fue creando una situación, una situación muy ridícula en la Argentina, que fue el final de la marcha federal, que se hizo organizada por todas las organizaciones sociales, etcétera, y que terminó en la Plaza de Mayo. Porque los oradores en el palco de la Plaza de Mayo pedían el paro nacional y los dirigentes de la CGT estaban abajo como observadores y los periodistas le preguntaban qué iban a hacer. Creo que hay una parte que fue con ganas, hay otra parte que fue sin ganas, pero el problema es que acá, ya a esta altura de la situación, porque ¿cómo es? Ahora tenés que aceptar, ya el gobierno tiene que aceptar que se renueven las paritarias y te permiten llegar al 25%. Pero ¿y cuánto perdiste ya? Porque los aumentos no se van a hacer cuando termine la nueva discusión de paritaria para llegar al 25%. Vos ya todo lo estás pagando con el dólar a 29,60, ¿no? Me parece que ese es un problema práctico, o sea que todo el mundo tiene que salir porque está muy apretado. En relación a las paritarias, bueno, esto que vos decís es un paro que se empujó desde abajo, efectivamente, sí. Y así se fue cocinando, digamos. Siempre es así en la Argentina, porque el paro de diciembre contra el régimen, contra la rebaja de las jubilaciones, también fue un paro que salió desde abajo, porque hay un conjunto de dirigentes sindicales que en realidad no tienen una contradicción con el plan económico de fondo. Lo que pasa es que cuando ese plan económico se desenvuelve hasta el final y muestra a dónde llega, ya el gobierno, con solo ir al Fondo Monetario Internacional, perdió 1 millón de amigos. Porque en esta Argentina, Fondo Monetario Internacional, no para mí o para vos, no, para el conjunto de la población argentina, Fondo Monetario Internacional está asociado a las muertes del 2001, al corralito donde te robaron los fondos que vos tenías en los bancos, está asociado a lo peor. Entonces, ellos dicen, fuimos al fondo, el fondo es una demostración de la confianza que nos tienen. ¿Cómo será la confianza que nos tienen? Que encima nos vuelven a demandar por 5.000 millones de dólares más. O sea que de los 30.000 millones de dólares que con todo sufrimiento dijo el gobierno que va a conseguir, de los cuales solo 15.000 adelantan y de los cuales solo 7.500 se pueden gastar, de esos 7.500 tenés que pagar 5.000 millones de dólares más de la deuda externa. Entonces es absolutamente... Eso es lo que en el paro también se expresó, que ya la gente tiene una gran preocupación sobre lo que va a venir. Porque nosotros tenemos memoria histórica en la Argentina. Sí. Tenemos claro cada vez que intervino el Fondo Monetario Internacional lo que pasó en nuestro país.
Esto además abarca esta preocupación, como decías, abarca un espectro grande de la sociedad, porque como decías, el comercio o el comercio y la pequeña empresa fue un dato también de la realidad de este paro, adhirieron de un modo bastante contundente también. Y lo que te iba a preguntar en relación a la paritaria, ahora el gobierno, como decía, está en el brete de, bueno, cerró el 25% con camioneros y queda esta posibilidad con los otros gremios. ¿Cómo va a ser el avance de eso en relación a la paritaria? ¿Qué política se va a dar al gobierno y qué pensás, qué políticas se van a dar los sindicatos? El gobierno tiene más remedio que ajustar. No es que si es bueno o malo Macri, o si es sádico o no es sádico Macri. El problema es que vos aceptás el programa del Fondo Monetario Internacional y para que el Fondo Monetario Internacional te desembolse los dólares para que, entre comillas, funcione la economía, o sea, que los ricos puedan sacar los dólares de la Argentina, porque a eso se reduce el precio, para hacer eso vos tenés que cumplir. Por eso están hablando de nuevo de la reforma jubilatoria, por eso van a echar mano los fondos que aseguran la previsión social. Entonces, en las paritarias van a aguantar hasta donde puedan. Bueno, partí de la base que en enero ellos partían de paritarias del 5, después cambiaron, con la meta de inflación era del 7, después fueron al 10. Y ahora ningún dirigente sindical, por más traidor que sea, puede aceptar una paritaria por menos del 25% porque no dura un instante. Y además, o sea que ahora va a haber una lucha feroz. Ahora, como vos no tenés de dónde sacar, todo lo que produce la Argentina se está yendo como pago de la deuda externa, por lo tanto, para retribuir a los factores internos, al comercio, no tenés de dónde sacar, por lo tanto es una situación, yo no digo dramática para el mes que viene, pero una situación que no tiene salida así. Así no tiene salida, porque ahora vos, por ejemplo, tarifas el precio de la nafta, con el dólar a 29, quiere decir que vos tenés que ya inmediatamente aumentar un 40% el precio de las naftas por el compromiso que tomó el gobierno con las empresas energéticas, que son de ellos, de que el precio de los combustibles y el precio de la electricidad están todos dolarizados. Quiere decir que de un día para el otro, o en un mes, vos tenés que aplicar un nuevo aumento sobre los aumentos que ya pretendían tener. Por eso es que se baranguren. Como diciendo, bueno, hizo el papel sucio, se llevó una tonelada de dólares, porque cuando asumió Aranguren, Shell suministraba a la Argentina el 8% del gas, y durante los meses del ministerio de Aranguren, el tiempo de Aranguren, ahora Shell suministra el 27% del gas. O sea que los negocios que han hecho son infernales. Y las acciones que él tiene y que ha declarado que las tiene, y la plata que él ha declarado que tiene en el exterior, se ha multiplicado por 1000. O sea, ese es un aspecto de la realidad que tiene que ver justamente para quién trabaja este gobierno, el gobierno de Macri. Y por otro lado, vamos a ver una nota, algo de lo que sucedía en la ciudad de Rosario el 25 de junio, en uno de los piquetes. Hubo 5 piquetes en la ciudad de Rosario, distintas actividades que tuvieron que ver con este paro. Y vamos a escuchar unos minutos de algo que sucedía en uno de los piquetes donde estaba la corriente clasista y combativa, Eduardo Del Monte, que hablaba con la gente, que tiene que ver justamente con los sectores más postergados de la sociedad, que cuentan y saben cómo han aumentado la demanda en los comedores escolares, en los comedores de los barrios, el problema que están teniendo también con lo que han logrado peleando con la emergencia social, con esta reducción que hay en los planes. Bueno, hablaba un poco sobre esta situación Eduardo Del Monte, lo escuchamos. Presidente, sí se puede parar la represión, sí se puede pasarle por encima al ajuste del gobierno, sí se puede luchar, y la esperanza nuestra está en la lucha, compañeros, porque no podemos tener nada de este gobierno, y lo único que tiene claro es ajustarnos cada vez más y cada vez más. Tiene mucha historia, 200 años de historia, donde hemos hecho cosas heroicas, y los pobres fuimos, como decía San Martín, son los pobres los que han construido esta Argentina, los que han puesto la sangre y la lucha en la guerra y la independencia y en cada lucha social, y son los pobres los que estamos acá enfrentando esta política. Hemos logrado
Hoy golpeamos juntos con toda la clase obrera. Eso es muy importante, compañeros, porque nosotros venimos de luchas sectoriales acá, allá, allá, y este gobierno la tiene muy clara. Y todos los de arriba están unidos sosteniendo este gobierno. Por lo tanto, las luchas sectoriales de los desocupados, de los maestros, de los estatales, de los trabajadores, chocan contra una pared, que es la decisión de este gobierno de avanzar a fondo con este ajuste. Por lo tanto, nosotros, este paro no es cualquier cosa. Este paro mostró que la clase obrera puede estar unida y que es responsabilidad de los dirigentes garantizar que esa unidad continúe y se profundice la lucha, porque no vamos a torcerle la mano a este gobierno simplemente con una medida sola de lucha. Necesitamos un plan de lucha y esa es responsabilidad de los que dirigen. Y nosotros no nos vamos a cansar de salir a luchar. Nos quieren sacar de la ruta, pero no vamos a salir de la ruta, porque es como si a los obreros les prohibieran el derecho de huelga, compañeros. Entonces no, es un derecho El gobierno mostró las uñas, mostró los dientes, y nosotros también lo mostramos. Y hemos mostrado en este corte que realmente se puede luchar y que no tenemos que... Esto es parte de lo que sucedía aquí en la ciudad de Rosario. Pensaba mientras veía esto y lo que sucedió en tantos lugares del país, no solamente acá en la ciudad de Rosario, las declaraciones de Bullrich, que bueno, después fue una de las protagonistas de la represión a los docentes en la misma semana, en relación a que si no paraba el transporte no había paro, como si hubiera sido un fraude el paro, ¿no? Sin embargo, esto ocurrió en todo el país. Lógico, porque es lo que yo te decía, no tienen salida económica. Ahora, no es que no hay salida económica en el país. Si nosotros dejamos de pagar una deuda externa que nosotros no la contrajimos, gran parte de la deuda externa que estamos pagando nosotros es la deuda que estatizó Macri con sus empresas. Entonces, hay salida económica. El problema es que mientras siga un gobierno y una orientación política que favorezca nada más que un pequeño grupo de la timba financiera, un pequeño grupo de exportadores, esto se va a reproducir en la Argentina. Yo creo que se están produciendo fenómenos muy profundos de los cuales solo se empiezan a ver algunas cosas en superficie. Por ejemplo, el paro de diciembre, arrancado, como vos decís, desde abajo, pero con la participación en la calle de miles de obreros industriales, es nuevo en la Argentina. En el último periodo, está claro, no hablamos del cordobazo, en el último periodo, la clase obrera ocupada en este país tuvo que defender su puesto, su lugar de trabajo frente a los despidos, etc. Y en diciembre explotó para que no le sacaran la plata a los abuelos. Otro fenómeno que yo creo que tiene, eso es lo que el gobierno no ve, parcialmente, es que se rebelaron las mujeres en la Argentina. Se rebelaron en el mundo, pero esta vez nosotros somos vanguardia. ¿Cómo te explicás si no que el domingo vayamos a seguir exigiendo la aparición de Rosalía Jara en Fortín Olmos, en el borde extremo donde eso no era noticia? Y hoy vamos a ir a reclamar la aparición de Rosalía Jara, y hoy se denuncia la desaparición de una chica de 13 años en Malabrigo, a muy pocos kilómetros de Fortín Olmos, a 100 kilómetros de Fortín Olmos. Ese fenómeno por el cual las mujeres dijeron basta, es un fenómeno que no va a ir solo por la violencia de género, va a ir por todas las condiciones sociales que hacen a la explotación, a la doble opresión de la mujer. El gobierno no lo tiene en cuenta. No valora eso. La marcha federal, que surgió primero como una reivindicación nada más que los desocupados para conseguir 5 leyes que afectaban a una pequeña parte de los desocupados, se transformó en una marcha donde coincidieron todos los que están afectados. Hay cosas que son ridículas. El presidente de las Confederaciones Rurales Argentinas, del núcleo de los terratenientes, como ahora les quieren tocar la riqueza con las retenciones, ha hecho una declaración diciendo que antes que los toquen a ellos, que los funcionarios multimillonarios del gobierno traigan los dólares que tienen en el exterior. Esa es la situación. Por lo tanto, ese me parece que es el fenómeno que nosotros vamos a vivir en los próximos tiempos. El gobierno es parcialmente consciente de esto, por eso prepara la represión. Por eso en los piquetes que vos mostraste en la pantalla,
no se ve que esta vez la gendarmería estaba a 50 centímetros, porque antes la gendarmería frente a las mujeres, con chicos, etcétera, guardaba una distancia prudencial. Esta vez hostigaron, como diciendo la próxima pegamos. Y como vos bien manifestaste, están las represiones a los docentes y están las muertes de los hermanos originarios. Y no solo está la muerte de los hermanos originarios, está la condecoración a los asesinos de los hermanos originarios. Sí. Entonces me parece que es parcialmente consciente el gobierno de lo que se viene y por lo tanto, ahora, desde el punto de vista económico, solo tienen por ahora, solo lo que muestran es saltar para adelante. Y eso les va a traer, ya no solo les va a traer consecuencias electorales, que es lo que más están sufriendo ahora, que de candidato opuesto ha pasado a ser puesto en duda incluso por las clases dominantes si es el hombre que puede conducir un plan económico de ajuste como el que está ejerciendo, sino que le va a traer consecuencias en la situación de la calle, en la situación de la Argentina. Con respecto a esto que decías de esta visión parcial que tiene el gobierno de la realidad que estamos viviendo, porque ¿de qué hablamos cuando hablamos de lo de las mujeres, o de la marcha federal, o del paro, o de los pueblos originarios y los muertos que tienen los pueblos originarios? Estamos hablando de que se tocan cuestiones muy profundas que tienen que ver con este Estado, ¿no? Por ejemplo, en los originarios yo siempre planteo lo de la tierra, reclaman la tierra, un problema central en la Argentina, con los terratenientes del latifundio. Lo de las mujeres, yo digo, inclusive lo hablamos con compañeras, toca una cuestión muy profunda en relación a lo que vos decías, la doble opresión, y creo que ni siquiera los que han votado convencidos esta media sanción en diputados de la legalización del aborto saben hasta qué punto es profundo lo que se está discutiendo. Creo efectivamente, coincido que hay una visión muy parcial del gobierno en relación a lo que está sucediendo. ¿Cómo sería no subestimar al gobierno? Porque el gobierno, esto de la represión que vos marcás, lo de la gendarmería en el piquete a 50 centímetros de la gente, la represión a los docentes es brutal. Digamos, el gobierno se va a dar una política para cerrar sus planes. Desde ya. Pero antes esa política era diferenciarse de lo anterior, que había sido malo, y despertar expectativas que esto era el cambio, etcétera. Ahora eso se va a ir terminando. Se va terminando. Ya de hecho, ellos mismos reconocen que ya no es el candidato puesto para las elecciones que vienen. Ellos se van a preparar. Primero, ellos no van a dejar de utilizar los medios, no van a dejar de utilizar todo lo que para tratar de presentar una realidad. Pero la realidad finalmente se impone. Ellos tienen como poder, ¿qué tienen? Tienen que los grupos económicos principales de la Argentina, que son los terratenientes, los petroleros, los mineros, etcétera, todavía hoy encuentran a Macri como la carta principal, ¿no?, que tienen como para seguir realizando sus ganancias. Ya hay muchos que están pensando en la Vidal. O sea, se ha abierto una situación, porque vos decís la rebelión de las mujeres, pero la rebelión de las mujeres va a tener incluso consecuencias en lo electoral, obvio, porque rompe mandatos. Obvio. Si la mujer puede luchar por sus derechos, puede decidir su voto independientemente de su familia, de su entorno, y eso pasa, Dios va a saber, no digo que eso, no se me explicó, se van a producir cambios, ondas muy profundas. En la Argentina eso pasa. Por ejemplo, nítidamente pasó con el movimiento estudiantil y la clase obrera en los 60. ¿Qué fueron los 60? Todos creen que... No, en los 60 venía una calma chicha, había una dictadura militar, nadie se movía y de repente explotó el movimiento estudiantil. Ahora estamos conmemorando los 100 años de la Reforma y los 50 años, nosotros conmemoramos los 50 años de la Reforma en la calle con el primer paro nacional universitario. Se produjo eso. Y en el 95-2000, ¿qué se produjo? Que las mujeres de los desocupados obligaron a los desocupados a dejar de chupar en las casas y pegarle a las mujeres para salir a cortar las calles para luchar por un trabajo. Y fíjate lo que consiguió eso. Consiguió nada más ni nada menos que por primera vez en los últimos años se dejara de pagar la deuda externa. Y todo el crecimiento que nosotros hemos tenido en el periodo, que lo aprovechó Kirchner, es el no pago de la deuda externa. Luis, nos quedan poquitos minutos, pero pensaba, Mercedes Meyer, la diputada del Frente Social y Popular, estuvo en uno de estos piquetes en la ciudad de Rosario y planteaba que este paro, que finalmente se empujó desde abajo y llegó, demuestra que hay posibilidades de pelear contra el gobierno del Macri y cambiar la situación. Entonces, última pregunta es,
¿Cómo es posible cambiar esta situación? ¿En qué camino? Bueno, yo la última vez que estuve acá te dije, luchar y unir. Luchar porque es inevitable, ¿sí? Acá nada se consigue sin pelear. Y unir en todos los terrenos, como nos unimos para el paro, porque el paro fue activo, a pesar de que eran muchas diferencias, pero en su conjunto marcharon miles con el movimiento sindical Rosario, marcharon miles con la CTA, miles protagonizaron los cortes de la... no sé cuántos miles en total. Eso lo tenés que unir. Si se puede unir, además políticamente para el 2019, mejor aún. Yo creo que toda esta situación va a empujar a que un conjunto de fuerzas quieran decir, bueno, basta, como diciendo, una vez terminemos, no solo votemos para que termine Macri, sino para que haya una salida distinta, una salida a favor del pueblo. Es difícil, pero creo que yo soy muy optimista desde el punto de vista de lo que yo voy viendo que se va constelando. Y como buen viejo uno vive algunas de estas situaciones, ¿no? Y por eso creo que conviene ser al revés de lo que pronostican los periodistas de turno en los grandes medios, hay que ser optimista. El pueblo argentino tiene reservas inmensas. Y cuando lo tocan y lo golpean, sale. Bien. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Gracias por estar. Bueno, como siempre decimos, esperamos que haya servido para pensar juntos en estas cuestiones que se plantean, inclusive, como recién lo decía Lucho, desde los grandes medios como cuestiones lejanas que no podemos tocar, pero que sin embargo tienen que ver con nuestra realidad de todos los días y que justamente por ser tan cercanas y por ser parte de nuestra vida cotidiana las podemos cambiar. Muchas gracias por estar del otro lado. Nos volvemos a encontrar la próxima semana.